Muy buenos días a todos los participantes del webinar. De antemano agradecemos por su participación. Les habla Jairo Arturo Riaño Vargas, parte del equipo que respalda el Club de Aliados, Estrategia e Iniciativa de Skynet de Colombia. El día de hoy tiene como propósito ofrecerles una charla por parte de nuestro conferencista Duván Moreno, básicamente sobre la connotación de la innovación y las alianzas. Para esto, el día de hoy pues, vamos a tener en el marco de 45 minutos la charla de nuestro conferencista, donde podrán contar con la experiencia y el conocimiento de Duván en términos de innovación. Nuestro webinar del día de hoy está denominado Innovación aplicada a las alianzas estratégicas y buscamos que con este tipo de escenarios nos podamos integrar para la generación de valor al mercado a partir de la alianza en producto, servicio y demás aspectos que nos pueden consolidar. Bien, esta charla también es apoyada por la empresa competitiva G, empresa de consultoría que apoya estos procesos de innovación, productividad y competitividad, del cual pues pertenece el conferencista Duván Moreno Pedraza. Duván es ingeniero industrial, actualmente es docente en innovación en la Universidad Javeriana, está certificado como Black Belt en Six Sigma. Para quienes conozcan estos modelos, pues es un modelo de control de procesos y va muy ligado a temas de productividad y por ende de innovación. Es por esto que hemos invitado a nuestro conferencista, quien nos va a guiar durante el marco del tiempo que hemos comentado, durante 45 minutos, donde al final, 5 minutos previos al cierre, vamos a hacer un segmento de preguntas y respuestas a través del chat. Ahora bien, los dejo con Diana para que les explique un poco el mecanismo de participación durante la charla y después continúa Duván desarrollando el tema de la sesión de hoy. Gracias. Bueno, Jairo, muchas gracias. Me presento nuevamente, mi nombre es Diana Leiva, soy la persona del área de soporte tecnológico que el día de hoy los va a apoyar. Hay dos opciones para que ustedes puedan participar. Ya como lo indicaba Jairo, al final de la sesión va a haber un espacio de preguntas donde ustedes pueden escribir sus preguntas a través del panel de preguntas. ¿Cómo lo utilizan? Despliegan el panel de preguntas que ustedes tienen allí visible, escriben su pregunta, le dan clic en el botón enviar y automáticamente pues llega a ellos para que puedan dar respuesta. La otra opción es que ustedes levanten la mano si tienen alguna pregunta durante la sesión. Hay un icono de alzar la mano, ustedes levantan la mano y pueden hacer su participación referente al tema que se está tratando. Gracias, Jairo. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Duván Moreno, como los pudo presentar, me presentó anteriormente Jairo. Soy consultor y docente en el tema de innovación desde hace ya varios años, fundamentalmente con la universidad, varias universidades aquí en Bogotá, y por ahora ya nos hemos extendido también a otros países donde estamos hablando del tema de innovación. Vamos a comenzar a hablar un poco de innovación. Estas charlas por lo general pues son muy interactivas a nivel físico o personal o face to face, como lo queramos decir. Entonces, espero que haya muchas personas que estén con nosotros hoy y que quieran interactuar con estos nuevos medios que me parecen excelentes, y que levanten su mano o que nos envíen sus preguntas o comentarios a través del chat para poder comenzar a participar. Hablar del tema de innovación, para hablar del tema de innovación yo quisiera también hablarles un poco de cómo nació en mí el concepto de qué era la innovación. El tema de innovación, yo llevo en el mercado aproximadamente ya unos 20 años, no soy ya tan joven como quisiera.
Y durante esos 20 años trabajando como ingeniero industrial en diferentes compañías y por último con mi propia empresa y aquí aliado con Competitiva y con Skynet, me he podido dar cuenta de que durante todo este periodo siempre queríamos innovar. Todas las empresas quieren innovar, inclusive desde que se hablaba por allá en los años 80 de los temas de, porque tampoco soy tan viejo, vamos a hablar del 80 hacia acá, en los años 80 de todo el Total Quality Management, todo el TQC, el control total de la calidad, luego reingeniería, luego add value, luego right sizing. Todas estas, siempre pensábamos en que deberíamos generar soluciones innovadoras, ¿sí? Y entonces siempre comenzó a generarse en mí la inquietud, hombre, ¿qué es ese tema de la innovación? Porque siempre queremos ser innovadores, pero no siempre lo logramos. Entonces, es muy interesante entender realmente en qué consiste la innovación. Entonces, lo que les voy a plantear aquí es un poco alrededor de la experiencia propia, porque una cosa bonita que tiene la innovación, y hablo de cosa bonita es porque me gusta. El tema, una de las cosas que tiene la innovación es que todavía no ha sido formatizada. Y yo digo formatizada cuando llega ya un elemento externo, un agente externo, que por lo general son organizaciones internacionales, y comienza a generar certificados de innovador. ¿Sí? Todavía no hay certificados de innovador. Hay certificados de calidad, hay certificados de gestor de proyectos. Han salido organizaciones por todos lados, pero todavía no ha salido la organización que me diga, oye, te voy a certificar como innovador. Y eso me ha gustado porque eso significa de que esto tiene mucho de fondo, ¿no? Y para hablar un poco de qué es esto que se llamaba innovación, que todo el mundo lo persigue porque eh, yo comencé a buscar qué era lo que se llamaba formalmente innovación, ¿no? Y entonces comencé a buscar en los diccionarios. Obviamente era el lugar hace muchos años era el lugar donde uno debía ir por primera vez. Bueno, buscamos por lo menos en el diccionario qué es innovación, ¿no? Entonces decía, innovación es fundamentalmente generar algo nuevo a partir de un cambio o modificación. Buscaba en internet, en el diccionario Webster, y decía, hombre, proviene del latín, innovare, ¿sí? Y el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas ideas e inventos y su implementación económica. Yo decía, hombre, pues todo lo que hacemos todos los días, se me ocurren cosas eh, y, y, bueno, es, todos los seres humanos por lo general somos muy creativos y creatividad era lo que yo veía a mi alrededor, en el cual se montan cosas nuevas, pero me llamó la atención la última parte y su implementación económica. Entonces yo decía, hombre, ¿qué es esto de la implementación económica? ¿Hasta qué punto realmente puedo yo decir que algo lo implementé económicamente? O sea, y suponía implementación económica de forma exitosa. Que en últimas, implementación económica de forma exitosa, pues tiene que ser que lo que yo haga se venda. Y en últimas, pues se venda, es que obtenga algún dinero a cambio de él. O sea, algo innovador puede, a nivel de, ya sea de productos o de algún servicio, pues debe terminar en algo que se pueda vender. Haya alguien que me lo quiere comprar. Y empecé a entender un poco, ya viendo estas definiciones, que hacia alrededor de mío había gente muy creativa, muy creativa. Yo entraba a grandes laboratorios de emprendedores y decía, oye, ¿cómo hay de gente creativa? Pero sin embargo veía que cuando montaban esas grandes innovaciones, entre comillas, pues como que no les iba tan bien. Y a veces me cuido un poco de decir de fracaso,
porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, por lo menos ganó experiencia. Ok, yo defiendo la experiencia, pero me llamaba la atención de que muchos de esos esfuerzos no eran tan redituables económicamente de verdad como se esperaba. Había mucho entusiasmo, había mucha creatividad, pero en últimas como que no se lograba. Adicionalmente, durante un periodo de tiempo que estuve trabajando cercano con las cámaras de comercio de varias ciudades, incluyendo Bogotá, me llamaba muchísimo la atención y después lo pude corroborar con otras cámaras de comercio ahora que he salido del país, de que casi el 90% de los nuevos emprendimientos, por no decir que quebraban, cerraban antes de 3 años. Entonces, siempre me llamó la atención, hombre, si somos tan creativos, si somos tan buenos, ¿qué está pasando que llegamos a cerrar nuestros negocios que hemos abierto con tanta ilusión, con tanto esfuerzo en ese tiempo, ¿no? En tan poco tiempo? Solamente por allá un 5% realmente podría decirse que tenía éxito y que lograba superar la bendita barrera de los 5 años. Porque lo que supera los 5 años, como que sí lograba funcionar. Entonces comencé a estudiar a mucha gente que venía trabajando el tema de innovación. Hubo un autor que es un gran científico en los que es alrededor de los temas de innovación, que es Joel Barker, tengo que admitirlo. Es más porque no he encontrado otros. Hay mucho experto que se dice llamar experto en temas de innovación, pero desafortunadamente cuando iba a ver el tema de innovación con ellos, me daba cuenta de que eran unos excelentes gestores en temas de talleres de creatividad. Y la creatividad me parecía muy buena, pero muchas veces la creatividad hacía parte del ser humano. Ya éramos creativos, lo que sí es que a veces se nos duerme la creatividad. Pero ser creativo no significaba necesariamente que fuera innovador. Entonces, comencé a leer a Joel Barker, y Joel Barker se diferenciaba de los demás expertos en temas de innovación y que planteaba un concepto fundamental o diferente, y era que decía que la innovación debería generar valor. Y entonces me gustó mucho porque dije, caramba, el concepto de valor es otro concepto que se ha vuelto cliché en nuestra cultura, y sobre todo a nivel empresarial y a nivel de consultoría, porque todo el mundo habla de que hay que agregar valor. Y a todos nos piden valor agregado, agrégale valor. Cada vez que hacemos un cambio, una mejora en nuestros procesos, decimos, agrega valor, agrega valor, agrega valor. Y todo el mundo dice de agregar valor. Y entonces dije yo, vamos, ¿qué es valor entonces? Porque el valor debe significar algo. El concepto de valor no solamente tiene que ser un valor, algo debe materializarse, debe poderse comprender que esto debe determinar algo. Entonces, me gustaban mucho las observaciones de él que hablaban de que por qué algo puede tener valor o no puede tener valor para ti. Y comencé a investigar por qué cosas que para una persona podían tener valor, para otras no. ¿Sí? Y esto me permitió entender de verdad que toda esa creatividad que se estaba desarrollando por parte de emprendedores, por parte de inventores, de verdad no necesariamente generaba valor en las personas. Entonces dice, vamos a entender qué es lo que es valor. Y por lo general aprendí un ejercicio en una salida que tuve del país, que tengo que admitirlo. La historia es un poco que salí del país, y estando en el aeropuerto me había llevado todo el dinero en mi bolsillo en plata colombiana. Y yo dije, no, cuando esté en la parte, en la parte haya pasado inmigración, ahí hay una casa de cambios, ahí voy a comprar mis dólares, y cuando llegue al otro país, pues listo, ahí ya tendré mi plata. Oh, sorpresa, que cuando pasé la etapa de inmigración,
Quedé tan encantado con la parte moderna que tiene el aeropuerto del Dorado hoy día, que se me olvidó por completo comprar mis dólares. Cuando llegué al país de destino, me di cuenta que tenía mi bolsillo lleno de billetes colombianos y entonces dije, se me olvidó los benditos dólares. Cuando fui a salir, no había dónde cambiarlos y dije, no, pues tengo que coger aquí algún transporte. Traté de negociar con el señor del transporte. Le dije, no tengo dólares, pero tengo plata colombiana. Le saqué inclusive un billete de 50.000, muy hermoso, nuevecito él, lleno de ceros a la derecha. Y él me dijo, ¿y eso qué es? Y yo le dije, no, es moneda colombiana. ¿Usted no me los puede cambiar o algo? Y dijo, para mí ese papelucho no vale nada. Y ese día entendí que el concepto de valor no están las cosas per se. No porque a mí me parecía valor, porque para mí tenía mi bolsillo lleno de dinero, significaba que eso que para mí tenía valor, para los demás también tenían valor. ¿Sí? Y entonces desde ese día comencé yo a ver las cosas no tienen valor per se, sino que el valor que le damos a las cosas realmente está en la cabeza de nosotros. ¿Sí? Y comencé a tratar de que todas mis charlas y prácticas a nivel del tema de innovación fuera la unión de dos cosas. La creatividad, que en eso los seres humanos somos muy buenos, y la otra, la generación de valor. ¿Sí? Y en la generación de valor me encontré con otro, aparte en un libro que me había regalado mi padre hace muchos años, de unos economistas canadienses, en el cual decía que la diferencia de los países ricos a los países pobres era que los países ricos sabían crear cosas que tenían valor, que era como entrar a un, como buscar en la tierra verdaderos diamantes. Entonces yo decía, el tema de la innovación con buena creatividad para que agregue valor y para yo ser rico, pues tendría que hacer lo siguiente, tendría que crear diamantes. ¿Sí? Y entonces la creación de la innovación se me volvió que no deberíamos ser simplemente creadores de cosas, sino de verdad de cosas que tengan valor como si lo que yo estuviera creando con el tema de la innovación fueran verdaderos diamantes. ¿Ok? En términos económicos, el valor agregado es el valor adicional que se adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Y esto también me llamó mucho la atención porque cuando uno lee un libro de economía, nos damos cuenta que en los países latinoamericanos somos excelentes para producir commodities. ¿Sí? Nuestro mayor expertise es exportar madera, exportar minerales preciosos, inclusive exportar café, exportar frutos del mar, exportar, ¿sí? Lo que la tierrita nos da, ¿sí? Mientras otros países realmente lo que se encargan es de generar productos que a partir de esos commodities o materias primas o lo que da la tierrita generan mucho más valor. Y comencé a estudiar casos como el caso de Starbucks. El caso de Starbucks siempre me ha llamado mucho la atención porque ellos tenían la misma situación que nosotros encontramos en nuestras ciudades. Por ejemplo, en la década del 70, inclusive hasta el 80, una taza de café costaba en cualquier ciudad norteamericana lo mismo que costaba acá, prácticamente $50 una taza de café. Y Starbucks lo que hizo fue convertir una taza de café de 50 centavos de dólar a una taza de café de $4.50, lo cual para mucha gente dieron por sentado de que el modelo económico iba a fracasar. Y cuando se dieron cuenta, Starbucks era uno de los grandes modelos económicos, innovaciones que había alrededor de un producto tan simple como lo era el café. ¿Ok? Entonces, todo esto
siempre lo quiero traer porque me parece muy importante que cuando comencemos a hablar de innovación, entendamos el concepto de valor, porque si no vamos a seguir pensando que innovación es simplemente ser creativos. Y resulta que de creatividad está lleno el mundo. Los grandes centros de patentes del mundo está lleno de patentes nuevas que nunca sirven para nada, porque resulta que eran cosas muy creativas, pero no le generaban valor a nadie. Entonces, siempre lo que hagamos debe estar enfocado a la creación de valor. Y aquí les traigo unos ejemplos importantes para que se den cuenta cómo dentro de nuestras organizaciones, tanto nuevas, yo les estaba hablando de los emprendimientos, ahí el concepto de valor no es muy claro y por eso el 95% de las nuevas compañías terminan cerrando antes de 5 años. Pero miremos un poco también en este modelo algunos ejemplos de compañías que en el momento fueron líderes, porque ya sea por suerte o por azar del destino, como dicen ahora, llegaron a generar mucho valor para las personas, pero después se durmieron en los laureles y nunca se preocuparon de si estaban generando valor o no. ¿Ok? Entonces, arriba tenemos, para saber qué tan buenos somos creando valor, veamos algunos ejemplos. El ejemplo de los suizos, yo creo que muchos de ustedes lo deben haber escuchado. Los suizos tenían el 80% de producción de relojes, ¿sí? Y siempre estuvieron encantados de que sus relojes con muchos engranajes, los famosos rubíes sobre los cuales corrían los engranajes, sus baños en oro, eran lo que realmente creaban valor o le gustaban a las personas. Y cuando menos pensaron, se vieron abarcados por un nuevo paradigma que constó de los relojes de cuarzo. Y aparentemente los japoneses, aparentemente no, se lo quitaron, fueron reemplazados por un nuevo paradigma que eran los relojes suizos. Y dice uno, oye, ¿cómo hicieron de verdad para haber perdido ese mercado tan impresionante? Si ellos eran los dueños del mercado con una posición del 80%. Y se da uno cuenta buscando en la historia que el que inventó el reloj, los relojes de cuarzo fueron ellos mismos, en sus propios laboratorios de Neuchâtel, en Suiza. Y dicen uno, ¿cómo puede ser que ellos tuvieron el futuro de los relojes en sus propias manos, en sus propios laboratorios, y cuando llegó el científico o el instructor o el inventor a decirles, miren la idea innovadora para el nuevo siglo, lo rechazaron. Lo rechazaron, ¿por qué? Porque estaban dormidos en sus laureles y porque tenían en su paradigma tan bien fundamentado en sus cabezas que nunca pensaron que a las personas, que las cosas no tienen valor per se, sino que el valor se crea en las personas y que el día que una persona vea algo que para ellos es más valioso porque les genera más satisfacción o porque es diferente para ellos, ese día el paradigma del mercado va a cambiar, todo va a volver a cero y simplemente me van a sacar del mercado. Entonces, esa complacencia ha hecho que muchas compañías salgan del mercado. La misma situación la podemos observar en lo que pasó con Kodak. Kodak produjo durante muchos años y fue el líder del mercado en lo que eran los rollos químicos, ¿sí? Y la fotografía se basaba en todo un proceso de revelado de esos rollos químicos que después transferían la imagen a papel fotográfico o papel químico que se les conocía y podían generar hermosas fotos a todo color. Pero resulta que alguien después propuso, alguien que no tenía nada que ver con el, inclusive con su propio paradigma químico, propuso una nueva forma de hacer la fotografía y nació todo el tema digital, de la fotografía digital. Y cambiaron el paradigma y de ellos de pasar de tener casi también la totalidad del mercado, pasaron a que hoy en día prácticamente no desapareció la marca, no la vemos, no la tenemos ya ni siquiera en las grandes ciudades, lo que es Kodak. Y se han quedado con segmentos por ahí pequeños de lo que era el mercado. Lo más interesante también es que cuando vas e investigas quién creó la fotografía digital,
Oh, sorpresa, la creó Kodak mismo y la creó en sus propios laboratorios. Y tampoco le hicieron caso los dueños y grandes gerentes de las compañías a las nuevas paradigmas. ¿Por qué? Porque estaban seguros, tan seguros de lo poderosos que eran, que ni siquiera le pararon bolas. ¿Ok? Y bueno, para seguir hablando del tema, pues lo más interesante es que tenemos cantidad de casos. Tenemos el caso de Barbie, por ejemplo, que fue reemplazada por la Bratz, que eran las muñecas. Muchos de ustedes deben tener hijos, ¿sí? Y se dieron cuenta que las hijas modernas, las niñas modernas, por lo general ya no juegan con Barbies, pero sí juegan con otras muñecas que a muchos de las generaciones anteriores les parecieron horrorosas, que fueron las Bratz. Y adivinen dónde se crearon las Bratz. Pues se crearon también dentro del mismo productor de Barbie, que era Mattel. Entonces, el tema de la creación de valor, tenemos casos como Motorola, casos como Nokia, el finado Blockbuster, que todos lo vimos morir, resistiéndose. Son casos de qué tan importante es entender que en la innovación hay que saber crear valor y en el día a día hay que saber valor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar una cosa porque me gusta hablar de tema. Ya les mencioné lo que me pasó en el aeropuerto, pero hablemos de qué es el valor. Y para hablar de qué es el valor, ¿dónde se crea el dinero? Entonces, volvamos al concepto del dinero. ¿Dónde se crea el dinero? ¿Dónde está el dinero entonces? El dinero o el valor que le damos a esos papelitos es igual al valor que le damos a los productos. Todo está en la cabeza de nuestros clientes. ¿Ok? Hay un tema que me gusta ligar, el tema del valor, que es el tema, en ligarlo, tal vez porque soy ingeniero industrial, me gusta ligarlo con el tema de productividad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno encuentra que le dicen, bueno, ¿y yo cómo puedo llegar a evaluar qué tan bueno soy creando valor? Pues ligado por el tema de la productividad, porque en la productividad, que yo siempre digo que es como el estado de pérdidas y ganancias más grande, más pequeño que tiene una compañía, no más grande sino más pequeño, vemos que es output sobre input. El output por lo general puede ser asociado al valor que yo genero en mi compañía y el input a el valor que yo consumo, porque para producir cosas de valor debo consumir algún tema de valor. Cuando realmente hay una diferencia de eso, pues la idea es que soy una empresa productiva y estoy generando valor. Entonces, miremoslo, qué tan buenos somos a nivel de grandes indicadores de productividad, qué tan buenos somos creando valor. Y aquí nos da lo que aparece en los periódicos y vemos también que todos los días los periódicos nos muestran que tanto nuestros países como nuestras empresas tienen problemas generando valor. Miremos un poco a nivel mundial, ¿quiénes son los grandes creadores de valor? Okay. Los grandes creadores de valor, pues, terminan siendo siempre los de siempre, como digo yo. Los colosos del norte, Europa, Australia y los países que siempre vemos que están en su punto. Entonces, que están en azul oscuro. Entonces, un punto muy importante a tener en cuenta es que el valor, tengo también aquí un slide donde muestra nuestra productividad, cómo ha ido alcanzando, cómo ha ido subiendo, y la verdad, el tema de América Latina, Colombia, tenemos incrementos en la productividad, hemos tenido mejoras en nuestros niveles de productividad. Eso quiere decir que cada vez vamos mejorando en el tema de producir cosas de valor para nuestros clientes y que realmente nos lo valoren. Pero todavía somos muy lentos en comparación con el resto del mundo. O sea, y todos los días estamos muy orgullosos de que creamos nuevas compañías, de que hacemos cosas, pero en últimas, comparados con otros países, somos muy lentos y nos falta acelerar. Tanto así que hoy en día se habla fundamentalmente de la necesidad de acelerar comercialmente a las empresas. Ya no se habla de
no solo de productividad, de right sizing, de reducir costos, sino de verdad de acelerar a las empresas para que logren volverse más rápidas en la creación de valor. Las grandes conferencias internacionales mundiales, económicas mundiales, habla claramente, inclusive hasta hace pocos años, de que el mundo se dividió en dos clases de países, en dos clases de empresas, en dos clases de personas. Los rápidos y los lentos, ¿sí? Los rápidos al cambio y los lentos al cambio. Los rápidos en innovar para producir cosas que generen valor y los lentos para producir cosas que generen valor. Y aquí es muy importante lo que viene trabajando Skynet con su club de aliados, porque siempre hemos pensado que hemos heredado un poco la filosofía norteamericana, ¿no? Lo que vemos todos los días en Hollywood. Hollywood nos ha enseñado de que las cosas son, de que todo lo podemos lograr solos, ¿sí? Y de las películas que vemos nosotros, un Rambo, un Terminator, siempre el llanero solitario, siempre encontramos todo el tema de que las cosas para nuestros negocios, la forma de generar más valor, siempre lo vamos a conseguir solos. Y ese es lo que tal vez como latinos debemos comenzar también a cambiar. Primero, que es importante generar valor, que debe ser el gran enfoque, que nuestros esfuerzos de innovación, de mejora, deben de estar enfocados fundamentalmente a la generación de valor, pero que esa generación de valor no la podemos hacer solos. Eso nos tenemos que comenzar a pensar en alianzas. Alianzas que nos permitan generar mucho más valor a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos impide un poco, o por qué nos impide agregar valor permanentemente? Primero, lo que les he comentado. Hemos pensado que nuestro problema es que estamos solos y que tenemos una batalla solitarios contra el mundo para poder generar cosas de valor a los clientes. Y de verdad que tenemos hoy en día el modelo de alianzas o el modelo de redes entre negocios es lo que está cambiando el mundo, porque estamos encontrando que los servicios nuevos o servicios innovadores ya no son los que tratamos de generar dándolo todo, sino de verdad de aliarnos con gente que por un lado dé servicios complementarios a los que yo puedo dar. Entonces, si yo puedo prestar servicios para empresa, a nivel gobierno o a nivel de empresas de asesoría, me puedo asociar con plataformas tecnológicas a través de los cuales mi valor agregado o el valor que yo doy como negocio pueda llegar a estas empresas. ¿Ok? Otros temas que nos han llevado a pensar de esa forma, pues es la forma en que nos hemos enfocado a nivel de búsqueda del éxito empresarial, ¿no? El éxito empresarial se nos ha enseñado un poco que lo tenemos fundamentalmente cumpliendo normas, certificándolos. Eso está muy bien porque nuestro cliente necesita seguridad, pero también debemos enfocarnos al tema de creación de valor. ¿Ok? Toda la generación de valor fundamentalmente deberá estar enfocada en que todo lo que nosotros entreguemos genere satisfacción. Genere satisfacción. Y debemos preguntarnos todos los días cuando lleguemos a nuestras empresas si los servicios, productos que estamos ofreciendo a nuestros clientes realmente están entregando valor, generando satisfacción como tal a nuestros clientes. Bueno, aquí les traigo una pirámide que siempre lo incluyo en mis presentaciones porque les digo, porque yo sé que muchos de ustedes, sus clientes son empresas, pero también hay que tener en cuenta que ya un señor que fue el que hizo esta pirámide que está acá, que es el señor Maslow,
nos mostraba de que los seres humanos están llenos de necesidades, están llenos de problemas, ¿sí? Necesidad de satisfacer todos muchos problemas que tienen, y lo importante será que encontremos nuevas formas de generar satisfacción y de respuesta a esas necesidades y problemas que tienen. ¿Ok? Y qué mejor forma de hacerlo que hacerlo aliados con otras compañías con las cuales podamos complementar nuestros productos o servicios para hacerlo. ¿Ok? Hasta aquí yo pienso que lo que hemos hecho es como unos conceptos muy generales de lo que es innovación, conceptos muy generales en cuanto a qué es en realidad es la innovación, de que es una mezcla entre creatividad y saber agregar valor para nuestros clientes. Y que saber hacer eso, muchas veces, más allá de depender de nosotros mismos, hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo en conjunto. Lo que se está viendo es que se hace en conjunto con con empresas, donde realmente uno pueda crear alianzas y redes para llegar con mayor valor agregado hacia nuestros clientes. No sé si Diana me puede apoyar ahora en el tema de si tenemos alguna pregunta o si tenemos, ya sea por el chat. ¿Ok? Diana. Dime, no, mira, en este momento no hemos tenido ninguna pregunta. Los asistentes, si quieren hacer preguntas, por favor, pueden usar el panel de preguntas o conversaciones. El panel dice eso. Cristian me dice que todo perfecto, que no tiene preguntas. No. Ok. Si algún participante tiene preguntas sobre la sesión, puede hacerlas utilizando el panel de preguntas. Ok. Entonces, entonces los voy a dejar con Julián Castiblanco, que está aquí conmigo, hace parte del Club de Aliados, que les va a presentar unos puntos. Buenos días, gracias a todos por su tiempo, por haber asistido a este webinar. Este es el inicio de una serie de conferencias que queremos desde el Club de Aliados de Skynet compartir con todos nuestros aliados, al que esperamos que también las diferentes empresas que hacen parte del club nos cuenten temas de interés. Como Club de Aliados, como su nombre lo dice, lo que buscamos es generar conocimiento, agregar valor al portafolio de cada uno de ustedes. Solamente para complementar un poco lo que decía Duan en su presentación, la importancia de la innovación y la agregación de valor a través de un club de aliados se materializa en realidades como las que vemos hoy en día, por ejemplo, Uber. Uber es un ejemplo de innovación integrando millones de aliados. Uber es tal vez la empresa que más autos moviliza en el mundo sin ser dueño de ninguno de ellos. Airbnb, que es la aplicación de hospedaje más grande del mundo, seguramente es la que más habitaciones tiene, más que cualquier hotel, y no es dueña de ninguna de ellas. Estos dos ejemplos muestran que el desarrollar alianzas de alto impacto generan un valor interesante hacia el cliente final. Nosotros desde el Club de Aliados de Skynet estamos buscando generar ese tipo de experiencias. Llevamos cerca de 3 meses con esta iniciativa y lo que buscamos es que cada vez los aliados que hacen parte del club, de nuestro club, puedan encontrar valor en él. Esperamos entonces, nuevamente les digo muchas gracias por su asistencia, esperamos hayan encontrado información valiosa.
y pueden acceder a esta grabación escribiéndonos a nuestro correo de aliados@sky.net.co. Muchas gracias por su tiempo y Ana, puedes finalizar la grabación. Muchas gracias.